Charla es sobre limitaciones metodológicas. Esto es un poco todo lo que hablamos ayer y en esta presentación me he ido centrando en los aspectos más problemáticos o que más relevancia tenga, que los modelos no lo tengan en cuenta, como los temas de la autocorrelación o la movilidad de las especies. Entonces os pongo un poco lo que se sabe sobre el tema y luego las cosas que tienen algún truquito para saltarse esa limitación, pues os la cuento también. Pero vamos, que de todas estas limitaciones lo que hay que saber un poco es que se es consciente de que están las limitaciones, pero de muchas de momento no hay una solución con la que nadie haya dado o no hay nada publicado, que está todo en continuo. Si a alguien se le ocurre cómo solucionarlo, pues se puede dedicar a investigarlo y publicarlo, porque no hay de algunas cosas nada. Entonces, bueno, lo primero con el tema de los modelos, viendo desde el punto de vista de que antes de empezar a correr un modelo nos sentemos y pensamos a ver cuáles pueden ser todos los problemas que nos pueden pasar. Pues el primer problema es que generalmente tenemos una base de datos que no la hemos hecho específicamente para trabajar con este tipo de modelos. Entonces, una de dos, o a partir de esa base de datos decimos, bueno, ¿qué podemos hacer con esto, con lo que tengo? ¿O cómo puedo completar esto para que me valga para los modelos? Si quieres hacer más cosas de las que en principio te permite. Entonces, de primeras tienes como dos vías, es decir, o completo mi base de datos o me quedo con lo que hay, pero soy consciente de que con esto no puedo hacer todo lo que sería lo ideal. Y luego las cosas más importantes a tener en cuenta en limitaciones son que hay que tener mucho cuidado con la escala espacial, porque cuando tú haces una pregunta, la pregunta y el resultado tiene que estar a la misma escala espacial. No vale decir, por ejemplo, si estoy trabajando por ejemplo con nematodos, hago un mapa a escala global, pero partiendo de datos que solo conozco de mi área de estudio. O sea, hay que ser un poco coherente de a qué escala estamos trabajando y a qué escala queremos contestar las preguntas. Y luego las interacciones biológicas, que ya hemos visto que no se pueden considerar directamente. Se puede utilizar la distribución de otra especie como variable ambiental. Eso lo vamos a ver con un ejemplo, que es una forma un poco de saltarse esa limitación. Pero bueno, de momento no hay nada más para poder considerar las limitaciones biológicas. Con los usos del suelo, como muchos softwares no manejan variables categóricas, hay un poco el mismo problema. Hay formas de incluirlo, pero también hay varias formas diferentes. Entonces, como todo, unas tienen sus ventajas y sus desventajas. ¿Qué es lo que pasa con la autocorrelación espacial de los datos? Que ese es el problema que tenemos la mayoría de las veces. Y bueno, recordar un poco qué es lo que estamos haciendo cuando extrapolamos el modelo a otras condiciones. Entonces, en principio, lo de la escala, lo que ya he comentado, que tenemos que tener en cuenta con qué tipo de datos estamos trabajando y qué es lo que queremos contestar. Porque, bueno, yo he puesto aquí el ejemplo más extremo. Por ejemplo, no es lo mismo que estemos trabajando con elefantes que con ratoncitos de campo, sobre todo porque el área de movilidad de la especie será totalmente diferente. Y luego también un error que es bastante fácil de cometer es que, por ejemplo, tú tengas las variables ambientales a una resolución muy buena para tu zona de 100 metros cuadrados, por ejemplo, y estés trabajando con datos de GBIF que inicialmente se hayan tomado sobre cuadrículas UTM de 1 kilómetro. Entonces, tampoco sería del todo correcto, porque pretendes hacer algo muy preciso, pero partes de unos datos biológicos que una cuadrícula UTM puede estar en cualquier punto de 1 kilómetro cuadrado. Entonces, eso pasa, que con los datos biológicos tiendes a decir, como tengo el punto, tengo una resolución muy buena y sé muy exactamente dónde está esa especie, pero a veces ese punto simplemente es el centro de una cuadrícula UTM. Entonces,
no es que sea tan preciso, porque lo que tiene es un error alrededor de 500 metros. Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Hay que pensar, hay que pararse un rato diciendo, espera, a ver, pero esto cómo será, cómo está tomado. Y bueno, y lo mismo eso, que si tú estás modelizando un elefante, por ejemplo, que se pueda mover por muchos sitios, pues tienes que tener en cuenta que a lo mejor el elefante estaba ahí en ese momento, pero dentro de un rato a lo mejor ya está 2 kilómetros más allá. Entonces, trabajar con una resolución, por ejemplo, de 100 metros cuadrados, a lo mejor no sería lo más correcto. Y bueno, pues eso, a la hora de elegir la escala espacial, el primer problema que tenemos que pensar es saber las variables bioclimáticas, a qué resolución las tenemos, y los datos biológicos, que es lo que estaba comentando, que generalmente como los vemos en forma de punto, se nos olvida que también tienen una resolución espacial y debería ser igual la resolución. O sea, si nosotros tenemos una planta, pero sabemos que la planta tiene una dispersión de cierto radio y puede estar aquí, pero bueno, pues porque esta vez ha salido aquí, pero la siguiente podría estar aquí dentro de un año o dentro de 2 años, pues la grilla con la que trabajamos de variable ambiental debería considerar eso. Y bueno, hay varios artículos que discuten sobre eso y eso ya como que está bastante asumido que hay que tenerlo en cuenta. Y el problema de la modelización de especies móviles es lo mismo. Si tú modelizas un cierto animal que sabes que tiene mucha movilidad, sobre todo con animales, pues lo tienes que tener en cuenta. Y bueno, esto es un ejemplo también de que, claro, a la hora que tenemos en cuenta eso, también nos sale el problema de qué es una presencia. Porque a lo mejor tú tienes todos estos puntos, pero todos los puntos caen dentro de la resolución espacial con la que vas a trabajar, entonces en realidad solo tendrías una presencia. O sea, dependiendo de la resolución con la que juegues, puede que tengas 15 presencias o puede que tengas solo una o dos. Y bueno, sobre cómo incluir las variables ambientales, una vez que ya hemos decidido la escala con la que trabajamos, tenemos que empezar a pensar qué es lo que le influiría a nuestra especie, a la que vamos a modelizar. Entonces eso también depende de la escala, porque no es lo mismo que estemos modelizando a una escala global, que sobre todo será el clima, por ejemplo, lo que determine más o menos por dónde se distribuyen las especies, si más cerca del Ecuador o más lejos del Ecuador, que si estamos mirando muy de cerca en nuestra localidad, a ver por qué la especie está aquí y no está a 50 metros de donde la he visto. Entonces, bueno, he estado buscando bibliografía y sobre eso hay gente que se ha dedicado a probar, a hacer el mismo estudio a distintas resoluciones. Y más o menos lo que he encontrado en todos los sitios es que como norma general, cuando trabajas con datos de 50 kilómetros cuadrados, tendrías que tener en cuenta sobre todo el clima, es lo que más te determina. Luego cuando trabajas con usos de suelo, estarías a una resolución de unos 5 kilómetros. O sea, cuando estás con datos de 5 kilómetros cuadrados, te importaría más el tipo de suelo que el tipo de temperatura que hace. Aparte, además, o sea, independientemente de que la temperatura ya de por sí influya, pero luego el hecho de que esté en esta celdilla o esté en la de al lado va a depender generalmente o con más peso del tipo de suelo que tengas o del tipo de uso. Y luego las interacciones bióticas en general, a no ser que sea una interacción muy fuerte, empiezan a ser importantes a partir de 1 kilómetro cuadrado. Pero bueno, que esto es todo de gente que se ha dedicado a probar, que no es una norma fija que digas, si son 5,5 kilómetros, entonces ¿qué hago? Es todo más o menos a base de estudios empíricos. Y bueno, como ejemplo, pues este es uno de los artículos que lo que hacen es eso, se dedican a hacer un trabajo sobre montañas, sobre plantas de montaña, y hacen el mismo trabajo a una escala global, a una escala regional y a una escala local. Entonces,
van comparando qué es lo que les sale, qué tipos de observaciones necesitarían cuando trabajan a escala global y si trabajasen a escala muy local, qué es lo que necesitarían. Y bueno, este es el esquema que puse ayer, que a mí me parece bastante práctico, por lo menos cuando estás empezando el estudio y no sabes muy bien por dónde empezar o si tienes que elegir, por ejemplo, si no le puedes dar al modelo todas las variables que quieras porque tú te sabes 300 variables y tienes datos de 300, pero si pruebas de primeras con 300, el ordenador va a estar 8 días corriendo. Entonces yo lo he utilizado alguna vez para decir, a ver, voy a pensar a qué escala estoy modelizando y entonces quito las variables que a priori no serían las que más me condicionan. Pero bueno, eso, que esto es todo experimental y hay que ir ajustando cada uno a su problema. Y luego de las interacciones biológicas, cuento un poco lo que empecé a adelantar ayer con un ejemplo de saltarse la limitación de que los modelos no consideren interacciones biológicas es darle la distribución de la especie con la que tiene la interacción biológica. Entonces, en teoría debería condicionar, entonces en teoría le estás dando esa información pero de forma no directa. Entonces esto es un ejemplo de un trabajo que está haciendo Jorge Soberón, que es uno de los profesores del curso original y bueno, a mí personalmente me pareció muy llamativo. Y lo que hace es modelizar una polilla para ver por dónde, bueno, esto es su presentación original, para ver por dónde se podría distribuir, que es esta polilla. Entonces él tiene presencias en Argentina y lo que quiere saber es por dónde se distribuiría y si habría una posible invasión en Estados Unidos. Entonces, primero hace el mapa de distribución potencial a partir de la distribución nativa para América y luego, como sabe que esta polilla utiliza como comida esta planta, entonces dice, bueno, pues voy a utilizar el mapa de distribución de la planta para saber dónde puede estar la polilla, porque si necesita esa planta para vivir. Y entonces hace el mapa de distribución de la planta y luego lo que hace es que utiliza el mapa de distribución, lo compara con el mapa de la planta, que es el azul, lo compara con la planta de distribución. Con la planta de distribución, con la planta, ¿no? Con la distribución potencial de la polilla. Entonces compara a ver dónde la polilla podría tener comida. Entonces esos sitios serían esos sitios sería donde realmente habría un riesgo de invasión fuerte, porque no solo tiene las condiciones ambientales perfectas, sino que además tiene la especie que necesita para vivir. Y bueno, sobre usos del suelo, voy cambiando un poco, si tenéis algún comentario o cualquier cosa me paráis. Sobre usos del suelo hay dos formas de trabajar con los usos del suelo. Como algunas veces no se pueden incluir en el modelo, pero porque el software con el que estás trabajando no maneja variables categóricas, otras veces sí, pero no tienes muy claro cómo utilizarlos, entonces hay como dos opciones. Una es utilizar la propia capa de usos del suelo como variable ambiental, que sería como meterla dentro de lo que es el proceso de modelización. Entonces, bueno, como ejemplo, esto es un estudio que no utilizan ni GAT, ni Maxent, ni ninguno de estos softwares, utilizan GLMs, porque eso sí que permite meter este tipo de variables, y lo que hacen es hacer la distribución de la tortuga mora en la península, y sí que meten dentro del proceso de modelización la variable usos del suelo. Y luego la otra opción, yo pregunté en el curso, y bueno, le estuve preguntando a Soberón, que sé que ha trabajado bastante con este tipo de cosas, y él me dijo que meterlo dentro del modelo, como te puede dar problemas, como depende con qué software está bien, está mal,
no sabes muy bien cómo maneja la variable, que otra opción es olvidarte de los usos del suelo en lo que es el proceso de modelado y una vez que ya tienes tu resultado, hacer máscaras y quitar las zonas donde tú sabes que no está. O sea, hacer, por ejemplo, tú haces la distribución potencial de tu planta o de tu animal y luego, sobre el mapa de distribución potencial, empiezas a quitar zonas que, bueno, pues yo sé que esta especie sobre asentamientos humanos no va a estar, pues quito toda la zona que sean áreas urbanas y áreas industriales. Yo sé además que esta especie no le gusta cuando hay cultivos, por ejemplo, entonces quito también todas las zonas que son cultivos, entonces es como ir recortando lo que sería tu mapa de distribución original. Entonces, el único problema que a mí se me ocurre con esa técnica es que necesitas un conocimiento previo de la especie, porque, bueno, lo escribo aquí, hay veces que hay especies que no se ha documentado qué es lo que pasa, por ejemplo, con hábitats semialterados, entonces a lo mejor tú de primeras asumes que no puede vivir cerca de asentamientos humanos, por ejemplo, pero empiezas a quitar esas zonas, pero luego en la realidad sí que hay especies que en parte se adaptan a hábitats semialterados. Entonces, el único problema que le veo es que hay que pensar un poco qué quitas para no empezar a quitar alegremente zonas y que te quede la distribución potencial demasiado acotada. Pero bueno, creo que es la forma más sencilla y la forma en la que tú más controlas cómo estás utilizando las variables. Y luego, sobre autocorrelación espacial de los datos, que de esto no hay mucho, ya lo he visto. Bueno, hay un artículo que después de que había bastante discusión sobre qué pasaba con la autocorrelación, que si se incluía, si no se incluía, si se tenía en cuenta, se empezó a especular sobre, bueno, siempre pasa lo mismo, sobre si este modelo lo hace mejor, no espera este modelo, entonces como que todo el mundo se pone a investigar porque nadie quiere que su modelo lo haga mal, porque es obvio, ¿no? Y entonces, bueno, salió una editorial de una revista que lo que hacen es, vale, vamos a probar con datos que sabemos que están autocorrelacionados y sabemos cómo de autocorrelacionados están, vamos a probar con todos los modelos que hay, con todas las formas que hay de tratar datos y de sacar mapas de distribución potencial. Entonces ya al final llegan a la conclusión de que no hay ninguno que lo haga mejor o peor, que todos más o menos tienen el mismo problema y con la misma magnitud, que no lo consideran, pero que no hay ninguno que es que cuando le das datos muy autocorrelacionados lo haga mucho peor que los demás, que todos más o menos tienen el mismo problema y eso, con la misma magnitud. Y entonces, bueno, se sabe que la autocorrelación espacial falsea los datos, que hace que suba la extensión de la distribución potencial. Hay que tener cuidado con eso, pero más allá de tenerlo en la cabeza, de momento no se sabe qué hacer. Se es consciente de ese problema y, bueno, en concreto este equipo, Segurado y Araujo, están trabajando, tienen varios trabajos sobre intentos de ir probando a ver qué pasa con distintos grados de autocorrelación, pero de momento, más allá de que se está investigando y se van encontrando más fallos o menos fallos, no hay una forma de decir lo soluciono. Entonces, o por lo menos yo no he encontrado nada. He estado buscando bastante y no he encontrado nada. Y luego el tema que comentaba ayer de extrapolación del modelo, que cuando proyectamos sobre todo a climas futuros o a climas pasados, tenemos que tener en cuenta que bueno, esto es un poco general para todos los procesos de modelado, que no siempre lo estamos haciendo del todo bien. La gráfica que ponía ayer de decir, si tenemos aquí precipitación y tenemos aquí temperatura, si nosotros hemos entrenado el modelo solo en este rango y luego queremos hacer extrapolación de a ver qué pasaría en esta zona, en principio lo que vamos a hacer metodológicamente con los modelos sería decir, bueno, pues si me ha salido que esto sería una línea, pues alargo la línea hasta aquí, que sería
proyectar a climas futuros o a otras condiciones climáticas, pero hay que tener en cuenta que nunca estamos seguros de que esto no se comporte en realidad así. Entonces, es una limitación, es una cosa que hay que ser consciente, que tú puedes proyectar a climas futuros, pero siempre estás asumiendo que tienes, o sea, que lo que haces es alargar el modelo. Entonces, bueno, esto por ejemplo a mí me parece interesante, sobre todo porque como ahora hay muchos trabajos sobre cambio climático, siempre, por lo menos yo, de lo que he estado discutiendo y he leído, y en realidad se hacen suposiciones de va a subir el clima 5 grados, la temperatura, por ejemplo, o va a llover menos. Entonces suponemos que si ahora cuando llueve esto, entonces si llueve menos, pasará esto. Pero en realidad también hay gente que habla de que con el tema del cambio climático no se sabe si hay un umbral a partir del cual las consecuencias serían totalmente diferentes. Entonces, ser un poco consciente de que siempre que proyectes hacia el futuro o hacia climas totalmente diferentes, pues tienes eso, que no sabes, no has entrenado al modelo en esas condiciones, entonces no sabes qué es lo que pasaría realmente. Y bueno, sobre eso hay la discusión, hay gente que dice que se puede hacer, hay gente que dice que no se puede hacer y un poco el sentimiento general es como si, bueno, sabemos que esto puede pasar, pero mejor que no tener ninguna estimación de qué pasaría, pues es decir, bueno, tenemos esto, sabemos que puede pasar, que puede no estar perfecto, pero por lo menos tenemos algo. Y entonces, nada, lo último es más práctico y más error humano que cometemos todos, que esto también lo pone en un montón de manuales y de sitios, que, bueno, es la frase de es tan complicado que debe ser correcto, que nosotros nos estudiamos un algoritmo genético, nos tardamos 3 semanas o un mes en entender, hablamos con informáticos, nos parece maravilloso porque es una cosa muy complicada que nunca hemos visto y somos el único que sabemos en el círculo de alrededor, que entendemos bien qué es eso y entonces decimos, como es tan complicado, pues me fío perfectamente del mapa que me dé el ordenador, pero que no, que antes el sentido común. O sea, que hay que tener los pies sobre la tierra y decidir todos mis años estudiando biología o ecología, pues son más importantes que un programa de ordenador que parece que lo hace perfecto. Entonces, nada, eso. Sé que hay que ser críticos, pero vamos, como con todo. Y nada, eso era un poco las limitaciones.